la sesión? Sí, está muy Ya se bien. está grabando. Bien, entonces, Joan, te decía que vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando la semana pasada, que Mm, iniciamos con el tema de paralelas, ¿sale? Entonces vamos a demostrar algunos teoremitas el día de hoy y vamos a ver un poquito de teoría. De hecho, se me hizo falta enviarte lo correspondiente a las rectas paralelas. Una el disculpa por documento. eso. Sí, se me traspapeló ahí alguna información, pero mira, esta es la teoría que vamos a comenzar a ver. Ok. Y pues bueno, vamos a repasarlo rápidamente si te parece. La semana pasada discutimos cuándo dos rectas son paralelas y Ajá. principalmente lo que dijimos es que dos rectas van a ser paralelas, al menos en geometría euclidiana, cuando la distancia entre ellas no cambie, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener que la distancia de A1 a B1, siempre y cuando estemos hablando de la perpendicular, obviamente estamos hablando de perpendiculares, no de cualquier distancia, es decir, no se vale tomar una distancia que sea, por ejemplo, así, vamos a ver, déjame ver, a ver si puedo escribir algo así. Vamos a ver, ¿se puede? No, no se puede. Flecha, pluma, vamos a poner. Creo que sí, ya se puede. No podría ser así, ¿sale? Esta, aunque también puede ser un segmento de recta y una distancia, pues no es la Ok. distancia más corta, ¿sale? Entonces, sí vamos a considerar en este caso que sean perpendiculares a las rectas paralelas, ¿vale? Entonces eso es lo importante, estamos considerando que sean las perpendiculares con la intención de hablar ahora sí de la distancia mínima. Entonces, si la distancia es mínima, en este caso perpendiculares a esas dos rectas paralelas, si la distancia no cambia, entonces esas dos rectas van a ser paralelas. También hablamos un poquitito sobre la secante o de la transversal que atraviesa estas paralelas como la que sí está en la siguiente imagen. Y bueno, lo que nos quedó pendiente es discutir un poquitito sobre los ángulos que se forman cuando un Ajá. par de paralelas son cortadas por una transversal, ¿sale? Y entonces vamos a denominar ciertos ángulos, ¿ok? Y los nombres de estos ángulos pues son muy importantes que tú los tengas en consideración ahí para la parte de la teoría, hay que aprendernos esta parte sí es ahí, intenta memorizar lo mejor que puedas, lo más que puedas, porque vamos a estar continuamente hablando de este tipo de ángulos y de hecho en otros problemas donde se utiliza alguna cuestión geométrica, pues es muy probable que vuelvan a surgir, ¿sale? Entonces, esas Sí. propiedades y sobre todo las relaciones que existen entre estos ángulos también son muy importantes, ¿sale? Es decir, si son iguales, son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los ángulos alternos internos, que estos ángulos, por definición, uno está de un lado de la transversal y el otro está del otro lado y están por dentro de las paralelas, ¿sale? Entonces, en este caso te diría 3 y 6. Estos dos son alternos internos. Ahora, cada vez que vayamos a hablar de ángulos o sí, de las relaciones entre ángulos, vamos a hablar de parejas de ángulos, ¿ok? Ajá. Entonces voy a hablar de la pareja 3 y 6. Ellos dos son alternos internos y por lo tanto 5 y 4 son alternos internos, ¿ok? Porque uno está de un lado de la transversal, por ejemplo el 5 está de un lado de la transversal, el 4 está del otro lado de la transversal y están por dentro de las paralelas. También vamos a tener los alternos externos, que como su nombre lo dice, son alternos, son alternados, es decir, están de uno y del otro lado de la paralela, pero están por fuera de las paralelas, por decirlo de esta manera. Entonces vamos a tener el 1 y el 8 y el 2 y el 7. ¿Sale? Que serían alternos externos. Mm. Los correspondientes, estos ángulos correspondientes están del mismo lado de la transversal, pero uno está dentro y el otro está fuera. Entonces, fíjate cómo están del mismo lado de la transversal, es uno adentro y uno afuera. Entonces, el 1 y el 5 es la pareja de ángulos correspondientes. Vamos a decirlo así, como que le corresponde a este. Y Ujú. también vamos a tener el 2 y el 6. También vamos a tener el 3 y el 7 y el 4 y el 8. Son ángulos correspondientes entre paralelas. Obviamente estoy hablando por parejas, ¿ok? Siempre voy a estar hablando de parejas de ángulos. Los opuestos por el vértice, pues bueno, los opuestos por el vértice son, básicamente ya lo habíamos discutido también, pues son aquellos ángulos en el cual uno de los lados de uno es la prolongación del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el 7 y el 6, el 5 y el 8, el 1 y el 4 y el 3 y el 2. Son los ángulos opuestos por el vértice Mm. y comparten un punto en común y un lado es la prolongación del otro. Ahora, no se vale que esté chueco, o sea, vamos a decir, no se vale que estén como de ladito. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería, la recta ya no sería la prolongación de un lado de uno, ¿ok?
Entonces, otra vez vamos a Ya estar serían hablando de diferentes. parejas. Sí, exactamente. Esos ya serían diferentes, ya no serían opuestos por el vértice, serían otro tipo de ángulos o podrían ser ángulos adyacentes, etcétera, etcétera. Pero pues no opuestos por el vértice. Los colaterales internos son aquellos ángulos que están del mismo lado de la transversal, pero son los dos a la vez internos. Ahora, no confundir con los correspondientes. Los correspondientes, uno está afuera y el otro está adentro. En este caso, los colaterales están del mismo lado, por eso la palabra colateral, igual, mismo lado, pero Mm, los dos son internos o los dos son externos. ¿Ok? Entonces, por eso en este caso vamos a llevar los colaterales internos, es el 3 y el 5, y el 4 y el 6. Y los externos serían el 1 y el 7, que están del mismo lado de la transversal, pero mm, los dos están por fuera, y el 2 y el 8. ¿Sale? Del mm. mismo lado de la transversal, pero los dos están por fuera. ¿Va? Entonces, aquí bueno, aquí, por ejemplo, ya las siguientes láminas, pues van a ser las definiciones de todo lo que te he estado diciendo. Y esto es lo que quiero que tú tengas y es lo que te voy a mandar en un momentito más, ahorita terminando la sesión, te lo Mm, envío para que ya lo tengas ahí. Aquí están todas las definiciones, qué implicaciones tienen. ¿Sale? Y sí, está cómo bien. se define. Ahí tú puedes darte cuenta. Colaterales externos, el 1 y el 7. Entonces, están del mismo lado de la transversal y uno está por fuera. Perdón, en este caso, los dos están por fuera. ¿Sale? Mm, ok. Ahora, si te fijas, con todas estas definiciones, pues ya logramos exhaustar o acabarnos las parejas de ángulos que se pueden formar. Los opuestos por el vértice, los alternos internos, los alternos externos, los correspondientes, los colaterales internos, los colaterales externos, ¿sale? Entonces, con estas parejas de ángulos, pues se pueden demostrar muchas cosas, ¿ok? También vamos a demostrar ahora también qué relación guardan entre ellos. Por ejemplo, los opuestos por el vértice, pues ya demostramos en algún otro momento que son iguales, ¿sale? Y ahí Mm, utilizamos la idea del ángulo adyacente y pues ya se demuestra con eso. Bueno, pues ahorita vamos a demostrar, por ejemplo, qué relación guardan, por ejemplo, los alternos internos, por ejemplo, el 3 y el 6. Ahí tú te podrás dar cuenta que van a ser iguales, ¿sale? Entonces vamos a demostrar por qué va a ser así, ¿ok? Entonces, esa va a ser la idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a resolver algunos teoremitas y vamos a demostrarlo, ¿sale? Entonces, ok. no, descartar déjame ahora compartirte mi pantalla para demostrarlos ya a manita, ¿sale? Entonces, déjame compartirte mi pantalla. Está. Aquí está. Pero estoy saliendo de mi clase de cálculo que acabamos de Sí. terminar y aquí estamos nosotros. Ahora sí. Y si te acuerdas la última clase, terminamos lo que sería la parte de triángulos y de hecho la desigualdad triangular. Y ahí se quedaron algunos pendientitos. ¿Sale? Entonces, ahorita la siguiente unidad, que es la unidad 3, ya estamos avanzando, son rectas paralelas, ¿ok? Esta es la siguiente unidad, Mm, rectas paralelas. Va, entonces déjame detener mi cámara porque creo, me está diciendo a cada rato el Zoom que tengo muy mala conexión. Entonces déjame apagar mi cámara porque a veces es eso, ¿sale? Pero por aquí vamos a estar, vas a seguirme escuchando, mi estimado sí, Iván. está bien. Listo, muy bien. Ahí vamos a continuar entonces. Bueno, Iván, te decía que lo que vamos a hacer ahora, vamos a demostrar algunos teoremitas, vamos a demostrar algunas propiedades y el primer teorema que vamos a demostrar es el siguiente. Te vamos a ponerle a este teorema 1. Ya vimos toda la parte de la teoría, por eso no la voy a volver a escribir. Esa teoría te la voy a mandar. ¿Sale? El primer teorema lo que dice es que si yo tengo dos ángulos alternos internos iguales, necesariamente lo que voy a tener es que las dos rectas que se intersecan por una secante van a ser paralelas. Es decir, vamos a demostrar que hay paralelismo. ¿Ok? Y para Mm, demostrar que hay paralelismo, pues hay que demostrar primero que efectivamente la distancia entre dos puntos cualquiera no se pierde y de hecho va a ser la misma. Entonces déjame escribir el teorema. Este sí lo vamos a escribir a todo. Vamos a tener que si dos rectas son intersectadas por una transversal, por una transversal, y determinan
ángulos alternos internos congruentes. Recuerda que congruentes implica igualdad, ¿ok? Entonces las rectas son paralelas. Entonces las rectas son paralelas. Muy bien, vamos a dibujar una representación visual de más o menos este fenómeno. Vamos a dibujar dos rectas, aquí las tengo. Y a esta le vamos a llamar L1 y esta va a ser L2, ¿sale? Y voy a cortarlas por una transversal. La transversal la voy a cortar de otro color para que la resaltemos. Ahí está. Esta sería mi recta transversal. Ahora, lo que me dice el teoremita es que se van a determinar ángulos alternos internos congruentes, ¿sale? Es decir, voy a hablar, por ejemplo, de los siguientes ángulos. Vamos a dar cualquier par de ángulos. Vamos a dar este y le voy a llamar el ángulo 1. Y a este ángulo le voy a llamar, perdón, aquí me olvidé llamarle a la transversal T, ¿sale? 2, ángulo 1 y ángulo 2. Ahora vamos a poner aquí en este caso mi hipótesis. La hipótesis, lo que me dan, es que tengo dos rectas atravesadas por una transversal, ¿sale? Entonces tengo por hipótesis que L1 y L2 son cortadas por T. Ahí está. Esa sería la primera hipótesis que tengo. De hecho, me dicen que están cortadas por una transversal. Y la segunda hipótesis, que es la más importante, es que determinamos ángulos alternos internos congruentes. Si te fijas, los alternos internos son aquellos ángulos que están por dentro de las paralelas. En este caso tengo que demostrar que son paralelas, pero dentro de las rectas, vamos a ponerlo así, o de la pareja de rectas, y que uno está de un lado de la transversal y el otro está del otro lado. O sea, se alternan, como en zigzag, si quieres verlo. Siempre digo, los que están en zigzag son alternos internos. Entonces, tendremos que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Sale? También puedo haber puesto igual, Iván, no pasa nada, ¿sale? Ahí es indiferente si yo utilizo el símbolo de congruencia o utilizo el símbolo del igual, ¿sale? Entonces, siempre va a funcionar. No hay ningún problema. Y bueno, pues la tesis, o lo que quiero demostrar en este caso, la tesis es que L1 es paralela a L2. Eso es lo que debo de demostrar, ¿sale? Entonces, pues vamos a comenzar, mi estimado Iván. Fíjate que el plan de la demostración es bastante obvio. Vamos a tratar de decirlo así. Ahora, voy aquí también a utilizar una construcción, porque recuerda que para demostrar que dos rectas son paralelas, la misma definición de paralelismo, lo que me decía es que si dos rectas son paralelas, si yo tomo dos puntos y calculo las distancias, ¿sale? Entonces, esta distancia 1 y esta distancia 2, si son iguales, sin importar qué puntos estoy tomando, entonces L1 y L2 son paralelas. Perdón, paralelas, aquí me equivoqué del símbolo, perdón. L1 es paralela a L2, ¿vale? Si sucede que estas distancias son iguales, entonces se cumple el paralelismo entre esas rectas. Ahora, si te fijas, yo aquí no tengo o me haría falta eso. Entonces voy a construir eso, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con la demostración. El paso 1 siempre van a ser mis hipótesis. Ahí está. Es la hipótesis, lo dado, etcétera, etcétera. Ahora, en el paso número 2 voy a hacer una construcción, ¿sale? Vamos a trazar una recta. Voy a llamarle a esta recta AD. Y ahorita te voy a mostrar cuál es esa recta AD. A este punto le voy a llamar A este punto le voy a llamar B. Y voy a trazar una recta de la siguiente manera. Una recta que parta por A y que sea perpendicular a L1 por el punto, a L2 en este caso por el punto D. ¿Sale? Y también del otro lado, porque recuerda que necesito dos distancias, voy a trazar a partir del punto B una recta perpendicular que pase por C. Es decir, voy a trazar una perpendicular que pase por B a través de C que está sobre L1. ¿Ok? Entonces esos van a ser mis trazos auxiliares. Entonces voy a tener allí ángulos de 90 grados. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces déjame terminar de escribir esto. Entonces vamos a trazar AD perpendicular a L2
y CB, así le llamé a esa recta, CB o BC, como tú quieras, perpendicular a L1, por A y B respectivamente. Es decir, voy a tener ahí que va a pasar por este punto y por este punto. Eso es bien importante porque no son por cualquiera de A. Y la justificación de este es por construcción, ¿sabes? Construcción auxiliar, es una construcción auxiliar. Entonces, el plan de la demostración, si tú te fijas, o sea, si tú quisieras como pensar hacia dónde quiero llegar, pues yo quiero llegar a que CB es igual a AD, ¿vale? Eso es lo que quisiera demostrar ahorita. ¿Por qué? Porque si ya dije que son perpendiculares, lo único que me haría falta demostrar es que son iguales y automáticamente demuestro que la distancia entre L1 y L2 por dos puntos cualesquiera o por dos rectas cualesquiera es la misma. La distancia entre ellas es igual, no cambia. Por lo tanto, ahí no le queda de otra a L1, que es el paralelo a L2. ¿Sale? Ese sería como el plan de la demostración. Pero para que sea o funcione, fíjate que ahí lo que yo tengo es que voy a empezar a ver triángulos. Voy a empezar a utilizar todo lo que ya hemos hecho. ¿Sale? Entonces, fíjate de algo también bien importante. Acá voy a escribirlo con verde, sí, con verde. Fíjate que el ángulo este que estoy seleccionando, le puedo llamar el ángulo 4, y el ángulo que estoy acá le puedo llamar el ángulo 3, 1, 3, sí, para que quede así. Fíjate que son ángulos que son suplementarios con el ángulo 2 y con el ángulo 1 respectivamente, o mejor dicho, son adyacentes. Si te fijas, el ángulo 3 y el ángulo 4 son adyacentes. Entonces, si te das cuenta, lo que estoy logrando es construir dos triángulos, un triángulo así y un triángulo así, y que además esos triángulos son rectángulos. Por lo tanto, si quiero que este lado sea igual a este lado, pues lo que yo necesito es ver que esos dos triángulos sean congruentes. Eso es lo que voy a trabajar. Eso es lo que voy a tratar de hacer. ¿Sale? Entonces vamos a tener el número 3. Vamos a identificar esos ángulos. ¿Sale? Entonces fíjate, ahora los ángulos que yo tengo ahí, el ángulo 1 y el ángulo 3 son adyacentes. Un ángulo es adyacente a otro cuando están sobre la misma recta y comparten un lado, ¿sale? O sea, por ejemplo, estos no serían adyacentes. Por ejemplo, haz de cuenta que este ángulo y este ángulo no serían adyacentes. ¿Por qué? Porque no están sobre una línea recta. Tienen que estar sobre una línea recta y compartir un lado. Estos son los adyacentes, estos que acabo de dibujar. ¿Sale? Aguas con ese tipo de cosas porque a veces muchos se confunden con el hecho de que ya están pegados, ya son adyacentes, ya estuvo. No, 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 pero necesitan estar sobre una recta. Pero a su vez, el ángulo 2 y el ángulo 4 también son adyacentes. Adyacentes. ¿Sale? Y la justificación de este paso que acabo de poner es por la misma definición de ángulos adyacentes. Son ángulos que comparten un lado y están sobre una misma recta. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo necesito toda la teoría. Paso número 4. Ahora, en el número 4, lo que yo voy a trabajar ahora es una consecuencia natural de la idea de que son adyacentes. Si son adyacentes, quiere decir que están sobre una línea recta. O sí, están sobre una línea recta y comparten un lado. Por lo tanto, el ángulo 1 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. ¿Sale? Porque están en la misma línea recta. Y el ángulo 2 más el ángulo 4, pues suman 180 grados. Entonces, aquí podríamos poner como justificación la suma de ángulos adyacentes es igual a 180 grados. Y eso porque están en una sola línea recta. Ahora, si tú te fijas, lo que logré con esta igualdad, o mejor dicho, con esta relación, es que tengo una cantidad igual a una segunda y esta segunda igual, una cantidad es igual a una segunda y esta segunda es igual a una tercera. Por lo tanto, la primera y la tercera son iguales. Es decir, estoy hablando ahí de una transitividad, ¿sale? Entonces, por la propiedad transitiva. Entonces, voy a tener que el ángulo 1 más el ángulo 3 es igual al ángulo 2 más el ángulo 4, ¿sale? Y aquí la justificación es por el axioma de transitividad, transitividad. Pero recuerda que por hipótesis yo ya sabía algo. Por hipótesis, yo tengo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2.
o congruentes, como tú quieras verlo también. Entonces, pues básicamente esto implicaría que este y este se pueden cancelar. De manera que me quedaría que el ángulo 3 es igual al ángulo 4. ¿Sale? Y esto es por un axioma de sustracción. O sea, por ahí puedo utilizar un axioma de sustracción. O de igualación, o simplemente resté cantidades iguales. Y lo que hice fue operar aquí para ponerlo bien. Ahora, fíjate lo que logré. Como yo te decía, tengo el siguiente triángulo. Voy a tratar de dibujarlo así. ¿Sale? Esto era el punto, lo voy a recalcar acá. Este es D, esto es A y esto era B. ¿Sale? Así estaba este primer triángulo. Y aquí está el ángulo 3. Ah, no, perdón, el ángulo 4. Era el ángulo 4. Aquí está el ángulo 4. Ahora, yo también tengo otro triángulo y el otro triángulo está así. Está así. Ahí está. Así. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Bueno, y recuerda que son rectángulos, ¿ok? Aquí estaba el punto B, aquí estaba el punto A y este es el punto C, efectivamente. O sea, están como pegados, ¿sale? Pero yo los separé al final de cuentas. Y aquí estaba el ángulo 3. Este es el ángulo 3. Pero no olvides, además, que el ángulo 3 es igual al ángulo 4. Le pongo mis marquitas de igualdad. Entonces, fíjate que tengo dos triángulos rectángulos que comparten un ángulo, pero además comparten este lado. Este lado es común para los dos. ¿Sale? Entonces, automáticamente ya puedo decir que los triángulos rectángulos son congruentes por el teorema ángulo-hipotenusa o hipotenusa-ángulo, que era un teoremita de congruencia para los triángulos rectángulos. Entonces, fíjate que podríamos decir lo siguiente para ir justificando todo esto. Paso número 7, tendríamos que el triángulo ABD es, y vamos a poner una vez y el otro, y el triángulo ABC, el ABC, son rectángulos. Y esto es por la construcción auxiliar, pero también esto es por la misma definición de triángulo rectángulo. O sea, la forma en la cual construí el trazo auxiliar me permitió definir triángulos rectángulos. Ahora, también yo tengo que el lado AB es igual al lado AB. O sea, es el mismo lado que comparten. Y esto se puede poner así como un axioma de identidad. Una cantidad es exactamente igual a ella misma. ¿Sale? Pero lo que trato de hacer, si te fijas, es de estar construyendo o de estar como organizando los elementos. Tengo un ángulo, ya tengo que son rectángulos y tienen este lado igual, o que es la hipotenusa de ambos. ¿Sale? Entonces, en el paso 9, yo ya puedo decir sin lugar a dudas que el triángulo ABD es congruente al triángulo ABC. Y lo que yo utilicé fue el teorema hipotenusa ángulo, que al final de cuentas es el lado, ángulo, lado, si tú recuerdas, ¿sale? Pero porque hay unos dos ángulos que son complementarios, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, pues eso me va a funcionar. Pero lo importante de la congruencia de estos dos triángulos es que ya puedo decir que el lado BC es igual al lado AD. O sea, este lado es igual a este lado. Por lo tanto, y esto lo puedo decir porque como son triángulos congruentes, las partes homólogas, o sea, las mismas partes homólogas de triángulos congruentes son congruentes. Muy buena teoría. Y dado que este lado es igual a este lado, y si te fijas, eso implicaría entonces que tomé dos puntos cualquiera, dos rectas cualesquiera, tomé las mínimas distancias porque tomé las distancias que son perpendiculares, obviamente puedo trazar esas perpendiculares por el teorema de construcción, y esto implicaría que L1 es paralela a L2. Y la justificación de esto es por la definición de rectas paralelas.
que se necesitaba demostrar que la distancia entre las dos rectas no cambia por dos puntos diferentes. Y esto entonces es lo cual debíamos demostrar. Y listo, Iván. Esta sería la demostración de este teoremita, que está bien interesante. Pero fíjate que aquí de lo que partimos es de la igualdad de ángulos alternos internos y demostré que son iguales perdón, que son rectas paralelas. Ahora, el siguiente teorema que vamos a demostrar, vamos a suponer que tengo rectas paralelas y voy a demostrar que los alternos internos son iguales. ¿Sale? Entonces vamos a demostrar eso ahora. Teorema número 2, teorema 2. Ahí nos vamos a ir. Aquí sí vamos a demostrar un chorro de cosas. Y tendríamos lo siguiente. Si dos rectas, dice este teorema, son paralelas, voy a escribirlo de esta forma, Iván, y cortadas por una transversal, entonces fíjate de lo que se parece mucho al teorema anterior, pero aquí estamos asumiendo paralelismo para demostrar la igualdad de los alternos internos. En el anterior asumí la igualdad de los alternos internos y demostré paralelismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente. Entonces, los ángulos alternos internos son que se determinan, perdón, sí, que se determinan, que se determinan, obviamente, entre esas dos paralelas cortadas por esa transversal, son iguales. Ahí está. Pues vamos a dibujar otra vez una representación de esto que tengo acá. Tengo dos rectas. Estas dos rectas, vamos a dibujarlas un poquitito más grande. Vamos a dibujarlas así. Ahí está. Vamos a poner la paralela acá. Vientos. Voy a cortarlas por una transversal. Aquí está la transversal. Y voy a ubicar ángulos alternos internos. Y voy a ubicar este 1 y este de acá 2. Este es T, este es L1 y este es L2. ¿Vale? Y voy a asumir, en este caso por hipótesis, que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sale? Entonces, perdón, no, me equivoqué, perdón. Voy a asumir que las rectas son paralelas y tengo que demostrar que esos dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2, son iguales. ¿Sale? Entonces, bueno, eso vamos a trabajar ahora. A ver, ¿me convienen esos? ¿Sabes qué, Iván? Vamos a hacer algo. Quizás me convengan más los siguientes ángulos. Perdón, dibujé el mismo. Este 1, vamos a poner este 1 y este 2. Sí, quizás me convengan más estos. No más por una cuestión de conveniencia, ¿sale? Pero puedo demostrar los otros porque además de cuentas, como son adyacentes, pues van a ser iguales también a los otros ángulos alternos internos, ¿sale? Entonces, de manera general vamos a tener esto. Entonces, vamos a escribir nuestras hipótesis. Por hipótesis, tengo que L1 es paralela a L2 y que la recta T es transversal. Cuando yo digo que es transversal, Iván, transversal, implica que corta a ambas rectas, ¿sale? Entonces, eso es importante, pues las corta. Entonces, y eso implica que se determinan ángulos entre esas paralelas. Y por la tesis, entonces, sería ahora demostrar que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Eso sería entonces mi tesis. Pues vamos a comenzar, Iván. Entonces, vamos a ver. En este teoremita también voy a utilizar un trazo auxiliar. Y aquí voy a utilizar también un teoremita que, aunque no lo hemos demostrado, lo vamos a demostrar un poquitito más adelante. Por lo tanto, ahí me va a servir algo que aún no hemos visto, pero pues que va a ser algo como bastante, pues, no obvio, pero lo podríamos demostrar después. Y de hecho, así va a ser el plan de la demostración, ¿sale? Entonces, pues vamos a comenzar, Iván. Vamos a tener que en el punto número 1, pues otra vez, esta siempre va a ser nuestra hipótesis. Ahora, voy a utilizar un trazo auxiliar. Este va a ser mi trazo auxiliar. Trazo o construcción auxiliar. Esto es lo que voy a hacer ahora. Ahora, lo que yo quiero hacer con este trazo es considerar el punto medio de la siguiente recta. Y voy a llamarle a este punto Q
A este punto le voy a llamar O, vamos a llamarle a este punto O, así, Q, O, Q, y voy a ubicar el punto medio del segmento OQ, ¿sale? Sí, QO o OQ, como tú quieras. Lo voy a ubicar acá, vamos a ver, ahí parece, ¿sale? Perdón, iba a estornudar, ya no. Sí, no se preocupe. Gracias, perdón. Entonces, voy a trazar a partir de ese punto medio, es decir, que este es el punto medio que va a dividir en dos el segmento OQ. Voy a trazar una recta que sea perpendicular tanto a L1 como a L2, ¿sale? O puedo de hecho trazarla simplemente perpendicular a L2. A ver, déjame dibujarlo más bonito porque sí salió medio gachito. Aquí. Ahí está. Y voy a dibujarla perpendicular a L2, por ejemplo. O si tú quieres a L1, no importa. Y a este punto medio le voy a llamar P, a este punto donde corta es M y a este punto donde corta es N. ¿Sale? Entonces esa es mi construcción auxiliar. Pues vamos a escribir todo eso. Vamos a trazar MN perpendicular a L1, por ejemplo, y mejor dicho, por el punto medio P sobre T. Eso es bien importante. Sobre el punto medio P, aquí me faltó de decir del punto medio de quién, de OQ, del segmento OQ por sobre T, perdón, sobre T. Hay que ser como bastante explícito para que no tengamos ninguna dificultad. Y pues obviamente esa es mi construcción auxiliar. Ahora, por construcción auxiliar, obviamente, acabo de decir que ese es el punto medio, ¿no? Por lo tanto, por definición de punto medio, voy a tener que el segmento PQ es igual al segmento OP. Y esto va a ser por la definición de punto medio, obviamente. Así lo construí, ¿sale? Ahora, el número 4 tendríamos lo siguiente, y aquí voy a utilizar un teoremita que aunque no lo hemos demostrado, sí lo voy a demostrar después o lo vamos a poder dejar de tarea o ya veríamos cómo lo podríamos hacer, pero lo podríamos demostrar después. Fíjate que cuando yo tracé esta perpendicular solamente la tracé a una de las rectas, ¿sale? Solamente a L1. Pero yo además puedo decir que esta recta MN también es perpendicular a L2. Y aquí voy a utilizar un teoremita que no hemos demostrado, pero que lo podríamos demostrar después. Y lo que dice este teoremita es que si tengo dos rectas paralelas y trazo una perpendicular a una, automáticamente la otra también va a ser perpendicular. ¿Sale? Entonces este teoremita reza lo siguiente: si dos rectas son perpendiculares, perdón, paralelas, toda perpendicular, trazada a una de ellas es perpendicular a la otra. ¿Sale? Entonces, si tú trazas una perpendicular a L1 y L2 es paralela a L1, entonces también esa recta va a ser perpendicular a L2. Si tú trazas una perpendicular a L2, automáticamente va a ser y L1 es paralela a L2, automáticamente el segmento que acabas de construir también va a ser perpendicular a L1. ¿Sale? Entonces está padre. Y tiene que ver con las distancias, ¿sale? Entonces lo vamos a poder tener aquí como un pendientito. Luego lo haríamos. Ahora, fíjate que cuando yo hice esto y se formó este paralelismo, esta perpendicularidad y además con el segmento este que tengo, pues fíjate que estoy realmente construyendo dos triángulos. Un triángulo así, que a este es el ángulo 2. Aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí te das cuenta? Porque lo hice perpendicular, esto es Q, esto es N y esto es P. Entonces, ¿qué crees? Ese triángulo además es rectángulo. También tendría lo siguiente, este otro triángulo. Ahí lo voy a dibujar así. Este es M, este es O y esto es P. Y también es rectángulo. Y aquí está el ángulo 1. Entonces, si quiero demostrar que el ángulo 1 es igual al ángulo 2,
necesito demostrar que esos dos triángulos son rectángulos y son además congruentes. ¿Sale? Entonces, pues vamos a trabajar eso, ¿sale? Entonces, en el número 5 vamos a tener que, obviamente, vamos a por la misma definición de perpendicularidad, es que tengo que el triángulo PQN es I, perdón, y el triángulo OMP, ¿sí? OMP son rectángulos. Y esto por la definición de triángulo rectángulo. ¿Sale? O sea, ahí pues es la definición que me está sirviendo, es porque tienen un ángulo de 90 grados. Entonces voy a tratar de hacerlo más pequeñito, perdón, no tan pequeñito, para que no perdamos la imagen. Inciso número 6, o punto número 6. Ahora, fíjate que además estos dos triángulos comparten un ángulo. O sea, si te fijas, están formándose por una X aquí. Es decir, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. ¿Sale? Entonces eso me va a servir, va a ser crucial en esta demostración. Porque, ¿qué crees? Me va a volver a salir un teoremita de congruencia de triángulos rectángulos. Entonces vamos a escribir eso que acabamos de notar. Entonces, el ángulo, voy a escribirlo con todas las letras para que no se nos olvide, QPN es igual al ángulo, porque además son ángulos opuestos por el vértice, y si son opuestos por el vértice, son iguales. ¿Ok? Entonces voy a tener el ángulo OPM. OPM. Ahí está. Y esto es porque los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ahí está. Entonces, mi estimado Iván, tengo que este ángulo es igual a este ángulo. Pero recuerda, yo cuando construí el segmento de recta MN, dije que este lado y este lado son iguales, porque era el punto medio. Entonces, voy a recapitular las cosas que tenemos. Tenemos que este lado es igual de los triángulos. Y además tenemos que un ángulo es igual entre ellos. Pero fíjate que entonces, además, PQ y OP, además de que son segmentos iguales, son hipotenusas de los triángulos. Por lo tanto, acabamos de lograr que este triángulo es congruente con este, por el teorema ángulo-hipotenusa, o hipotenusa-ángulo, como tú quieras. Entonces, en el punto número 7, tengo que el triángulo PQN es congruente al triángulo OMP. Y la razón es por el teorema hipotenusa ángulo. Ahí está. Ahora, si ya tengo que son congruentes, o sea, que son iguales los triángulos, pues obviamente el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Y esto es porque partes homólogas, o sea, de la misma forma, homólogas, o que les corresponden, homólogas, de triángulos congruentes son congruentes. Y se acabó, lo cual debíamos demostrar. Porque el ángulo 1 y el ángulo 2 son alternos internos y acabamos de demostrar con todo este desarrollo que resultaron ser iguales. ¿Por qué? Porque provienen de triángulos rectángulos congruentes. ¿Sale? Entonces, no sé si tengas alguna duda, Iván. No, está bien, pero pues casi llegamos a los mismos pasos del teorema 1. Pues básicamente sería como utilizar la misma idea del teorema 1, aunque en el Sí. teorema 1 lo que tú querías demostrar era la igualdad de dos lados para que dijeras que son paralelas, y acá demostramos, asumiendo que son asumiendo paralelismo, que los ángulos alternos internos son iguales. Ahora, si te fijas, ya dado que demostré que los ángulos alternos, esta pareja de ángulos es igual, o sea, esta es igual a esta, pues resulta ser que la otra pareja de ángulos alternos internos también son iguales. ¿Por qué? Porque entonces este tiene que ser igual a este.
Entonces acabamos de demostrar que los ángulos alternos e internos son iguales, ¿ok? Entonces ya, y de hecho se puede demostrar porque son, perdón, adyacentes, etcétera, etcétera. Entonces no hay ningún problema. Vamos a demostrar el siguiente teoremita, mi estimado Iván. Teorema número 3. Teorema 3. El teorema 3 dice lo siguiente. A ver, déjame buscar. Aquí está. Si dos rectas, aquí vamos a demostrar otra cosita, son cortadas, si dos rectas cortadas por una transversal, si dos rectas cortadas por una transversal determinan ángulos correspondientes iguales o congruentes, como tú quieras, entonces las rectas son paralelas. Es muy similar al teorema 1, nada más que aquí ya no voy a asumir ángulos alternos internos, sino ángulos correspondientes, ¿sale? Bien importante, aquí tengo ángulos correspondientes. Entonces habría que recordar qué es un ángulo correspondiente. Recuerda que un ángulo correspondiente están del mismo lado de la transversal, pero uno está dentro y uno está afuera. Es decir, a uno de adentro le corresponde uno de afuera. Siempre trato como de buscar maneras de recordar a veces ese tipo de cosas, porque sí, a veces como que medio revuelve o confunde un poco. A ver, voy a dibujar dos rectas y recuerda que aquí lo que necesitamos es demostrar paralelismo y ya más o menos sabemos qué significa que algo sea paralelo a algo, ¿sale? Sí. O puedo utilizar los teoremas que ya tengo demostrados, que también se vale. O sea, es bien importante eso también. Entonces vamos a poner una transversal y voy a dibujar una pareja de ángulos correspondientes. Entonces vamos a dibujar acá el ángulo alfa y el ángulo beta. Ahí nomás para decir otros nombres diferentes de ángulo 1, ángulo 2, y este es mi transversal. ¿Sale? Entonces el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos correspondientes porque están del mismo lado de la transversal y uno está dentro y el otro está afuera. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Hipótesis. Por hipótesis, tengo que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Y el ángulo alfa y el ángulo beta son correspondientes. Ups, perdón. A su lado, quítate. Ya. Ángulos correspondientes. Voy a poner acá. Ángulos correspondientes. ¿Y qué crees? La tesis que necesito demostrar en este caso es que L1 es paralela a L2. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con la demonstration. Ahí está. Está bien fácil, de verdad que está muy, muy sencillito. La idea de la demostración es lo siguiente. Fíjate, el ángulo alfa está por fuera, ¿no? De la recta L1, vamos a decirlo así, o de las rectas L1 y L2. Ahora, nota algo bien importante. Fíjate que voy a hacer el plan de la demostración así, chafita. Mira, el ángulo alfa y este ángulo, vamos a llamarle 1, el ángulo 1 que estoy dibujando, pues ese ángulo y el otro, el 1 y el alfa, son opuestos por el vértice. Entonces, son iguales, ¿no? Ajá. Entonces, ángulo alfa es igual al ángulo 1. Y además el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo beta son iguales. Pero entonces, el ángulo 1 y el ángulo beta, al ser iguales, además de que son iguales, son alternos internos. Porque está uno de un lado de la transversal y el otro está del otro lado y están los dos dentro de las rectas. Pero entonces recuerda el teorema 1. El teorema 1 lo que me decía era que si tengo dos ángulos alternos congruentes, entonces las rectas son paralelas. Ya terminé, es tú. Ya está. Pues, así de sencillito. Entonces vamos a escribir la demostración, mi estimado Iván. Entonces vamos a comenzar con lo que te dije. Entonces, por el número 1 siempre va a ser mi hipótesis. Ahí está. Ángulo 2, paso número 2, pues entonces el ángulo alfa es igual al ángulo 1. Y esta razón es porque el ángulo alfa y ángulo 1 son opuestos por el vértice y son iguales por la definición de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, dado que el ángulo alfa perdón, es igual al ángulo beta y el ángulo alfa es igual al ángulo 1, por lo tanto, el ángulo 1
es igual al ángulo beta. Y la razón de esto es por transitividad. Por transitividad. Utilizando, voy a ponerlo acá, utilizando esta hipótesis. Ahí estoy utilizando mi hipótesis. ¿Vale? Ahora, el número 4, pues el ángulo 1 y el ángulo beta, ángulo 1 y ángulo beta, son opuestos por el vértice. ¿Por qué son opuestos por el vértice? Porque esto es por definición de ángulos no opuestos por el vértice, perdón, no. Alternos internos, perdón. Alternos internos, me equivoqué, me emocioné. Son ángulos alternos internos. Por definición de lo que es un ángulo alterno. Definición de ángulos alternos internos, que te dice que son una pareja de ángulos en el cual uno de ellos está de un lado de la transversal y el otro lado está del otro lado de la transversal. Pero entonces, si esos dos ángulos son alternos internos e iguales, o sea, fíjate, tengo que son alternos internos y además son iguales, entonces, sin lugar a dudas, L1 es paralela a L2 utilizando el teorema 1, que decía que si dos rectas son cortadas por una transversal y determinan ángulos alternos internos congruentes, entonces las dos rectas son paralelas. Y ¡pum!, se acabó, listo. Ahora, me gustaría que te quedaras tú para que respondieran, para resolver uno más, por favor, y vamos a plantearlo. Y me gustaría que tú escribieras la demostración y mañana vamos a continuar con esta idea y ya vamos a ver cuál nos queda, ¿sale? Entonces, Ok. al igual que el teorema 1 y el teorema 2, fíjate que lo que dijimos del teorema 1 es que si tengo alternos internos, entonces iguales, las rectas son paralelas. Y el teorema 2 fue, si tengo dos paralelas, los alternos internos son iguales. Fíjate que el teorema 3 se parece al teorema 1, pero nada más que ahorita tengo ángulos correspondientes. Bueno, pues el teorema 4 se va a parecer al teorema 2, que dice, si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, cortadas por una transversal, los ángulos, vamos a poner así, los ángulos correspondientes que determinan son iguales. O sea, básicamente, mi estimado Iván, lo que tendríamos en este caso, y voy a copiar este dibujito, me lo voy a llevar para... No, 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 no. ¿Qué hice? No, lo copié mal, perdón. Vamos a ver si lo puedo copiar. Sí, sí puedo. Copiar para no dibujar. Ups, me equivoqué aquí. Pegar, ahí está. Ya me lo llevé. Listo. De hecho, me va a hacer el mismo dibujito, básicamente. Entonces, fíjate, tengo que ahora que alfa es igual, no, perdón, que L1 es paralela a L2, esa es la tesis, perdón, la hipótesis, perdón, la hipótesis. La hipótesis que tengo es que L1 es paralela a L2 y T es transversal a L1 y a L2, y la tesis, o lo que quiero demostrar, es que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Bueno, mi estimado Iván, pues la idea de la demostración pues es básicamente muy similar. Fíjate que tengo que el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Ahora, me dicen además, o puedo ver con este ángulo que acabo de poner, este ángulo 1 auxiliar, que el ángulo alfa es igual al ángulo 1. ¿Sale? Por lo tanto, el ángulo 1 es igual al ángulo beta. Beta. Y por lo tanto, lo que yo tengo además que son, que son, ¿cómo se llama? Alternos internos, y los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales, por lo tanto, beta es igual a 1, y como 1 era igual a alfa, entonces beta es igual a alfa. Listo, terminamos. ¿Sale? Entonces, vamos a escribirlo, y ya mañana comenzamos con otros teoremitas, ¿sale? Entonces vamos a escribir porque sí está bien facilito. El 1 siempre es la hipótesis. Ahí está. Número 2, el ángulo 1 y el ángulo beta son alternos internos, ¿no? Son alternos internos. Y ya sabes quién es el ángulo 1, es el que dibujé ahí.
El ángulo 2, entonces, perdón, la justificación del número 2 es por definición de ángulos alternos internos, de ángulos alternos internos. Ahora, si los ángulos son alternos internos, entonces el ángulo 1 es igual al ángulo beta. Y esto también es por definición de ángulos alternos internos entre paralelas. Ahí sí estoy diciendo que son entre paralelas, ¿sale? Y ahí ya me dijeron además que L1 es paralela a L2. Ahí estoy utilizando esa hipótesis. Ahora, el número 4, pues voy a tener que el ángulo 1 es igual al ángulo alfa. Y la justificación de esto es porque el ángulo 1 y el ángulo alfa son opuestos por el vértice, opuestos por el vértice, y son iguales por definición de ángulos opuestos por el vértice. Y número 5, entonces tendríamos que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Y esta razón es por el axioma de transitividad. Y utilizo una transitividad. Si una cantidad es igual a una segunda y la segunda es igual a una tercera, la primera y la tercera son iguales. Y por último, ya para terminar, entonces, no, pues ya terminamos, ¿no? Ya estuvo. Ya estuvo. El ángulo alfa y el ángulo beta son correspondientes, ya acabamos. Correspondientes y son iguales. Entonces, desde aquí ya terminamos, lo cual debíamos demostrar. Pues listo, mi estimado Iván, ahí como tú podrás darte cuenta, pues en este caso lo único que hicimos fue utilizar las propiedades que ya teníamos y que ya habíamos demostrado. Entonces, déjame dejar de compartir, déjame activar mi video. Ahí está. Bueno, pues básicamente, Iván, esos serían los teoremitas para trabajar, que vamos a trabajar el día de hoy, y mañana vamos a resolver algunos otros más, otros teoremitas, y espero también mandarte ya, o mandarles, mejor dicho, ahora tú te conectaste nada más, mandarles una siguiente tarea, ¿sale? Entonces ahí para que también se pongan al corriente con los pendientes, con las tareitas que vamos haciendo, y déjame definir con la maestra Samantha cuándo vamos a tener un parcial. En este parcial probablemente yo lo voy a concluir, este parcial, y el segundo probablemente la maestra Samantha. Ahí vamos a ver cómo nos vamos organizando, ¿sale? Entonces, bueno, Iván, sería de mi parte todo por el día de hoy. Nos vemos mañana también a la misma hora, a las 10. Perdón si llego a veces un ratito tarde, 10:05, 10:07 a veces, porque estoy saliendo de una clase y estoy realmente entrando contigo, ¿sale? Entonces lo único que hago es tomar un poquito de agua y